Ley Orgánica del Trabajo, en su título 7, capítulo 1, se establecen las disposiciones fundamentales del derecho colectivo del trabajo, específicamente en 4 artículos. El artículo 396, que trata sobre los conflictos y huelgas, donde indica que se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre los trabajadores y patronos para la mejor realización de la persona, del trabajador y para mayor beneficio del mismo y su familia, así como para el desarrollo económico y social de la nación. En el artículo 397 sobre los sindicatos, la organización sindical se constituye un derecho inviolable de los trabajadores y patronos. Los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales gozarán de su autonomía y tendrán la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. El artículo 398, que trata sobre las convenciones colectivas de trabajo, prevalecerán sobre todo otra norma, contrato o acuerdo en cuanto beneficien a los trabajadores. Se favorecerán su extensión a los trabajadores no incluidos en las organizaciones que las celebran. El artículo 399 de las soluciones pacíficas, las autoridades se esforzarán en facilitar y estimular la solución pacífica de los conflictos laborales. En la Ley Orgánica del Trabajo, como lo mencionamos anteriormente, allí le mostramos un resumen de los 4 artículos que hablan sobre el conflicto y huelga, sindicatos, convenciones colectivas, soluciones pacíficas, como se le mencionó anteriormente. Sin embargo, también podemos hablar acerca de el derecho, o sea, quienes tienen derecho a sindicalización. Ok, quienes tienen derecho son titulares del derecho de sindicalización, los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Estos tienen que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley y con sus respectivos estatutos de la organización. ¿De qué se trata este derecho garantizado en la Constitución política y se puede ejercer en las formas y casos que señala la ley? También se dice que entre estos derechos existen ciertas características de afiliación de un trabajador a una organización sindical. Como primera tenemos que es única en función de un mismo empleo. Como segundo punto tenemos que es personal. ¿Por qué? Porque no puede transferirse ni delegarse. Como tercer punto tenemos que es voluntario. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación y como último punto tenemos que ningún trabajador puede pertenecer simultáneamente a más de un sindicato. De acuerdo al artículo 408 de la LOT, los sindicatos de trabajadores tendrán las siguientes atribuciones y finalidades. Tenemos que ellos deben ejercer protección y defensa de los intereses profesionales y gremiales. Como otro punto tenemos la representación de las negociaciones, conflictos y procedimientos de conciliación. Tercer punto, vigilancia en los cumplimientos de las normas de higiene y seguridad industrial en las defensas del medio ambiente, en las normas protectoras de los diversos sectores del colectivo laboral. Y como último tenemos que la creación de formas de mejorar económicamente a los asociados que pertenecen
por ejemplo, a las cajas de ahorros, cooperativas, etc. De acuerdo al artículo 409, que también es importante acerca de la Ley Orgánica del Trabajo, los sindicatos del patrono tendrán las siguientes atribuciones y finalidades: proteger y defender los intereses generales de sus asociados ante los organismos y autoridades públicas, representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación y arbitraje. Como tercero tenemos que tienen el deber de promover, negociar, celebrar y revisar, modificar convenciones colectivas de trabajo, representar y defender a sus miembros y a los patronos que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos administrativos que se relacionen con el patrono y con los judiciales, sin prejuicio de lo dispuesto en la ley de abogado y en sus relaciones con los trabajadores. Como cuarto punto tenemos la realización de programas de educación técnica y profesional. Así como penúltimo punto tenemos la realización de programas de educación técnica y profesional, así como preparación de estudios y proyectos que mejoren la vida profesional o la vida económica de la nación. Y por último, se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger a los trabajadores, la maternidad y la familia. Tipos. Como otro punto tenemos los tipos de sindicatos. Los sindicatos se clasifican en de empresa, que es aquel que agrupa solo a trabajadores de una misma empresa; B, de interempresa, que es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empresas o empleadores distintos; C, de trabajadores eventuales o transitorios, que son aquellos constituidos por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes; y D, tenemos de trabajadores independientes, que es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno. Otro punto importante es del registro y funcionamiento de las organizaciones sindicales. Tenemos como primer lugar que el término registro de las organizaciones sindicales significa que ante una solicitud de inscripción analizará lo pedido junto con la documentación presentada, con la posibilidad de una resolución que ordene se proceda a la inscripción por llenar los requisitos de ley, o bien declarándola sin lugar si no lo cumple, no descartándose la opción de formular prevenciones. Si bien podemos decir que la expresión registro es amplia, puesto que no especifica que solo se puede resolver sobre la inscripción inicial, no está restringida a una fase del aspecto registral, sino está dirigida a toda clase de peticiones y resoluciones de esa materia, por lo que resulta admisible que conozca de modificaciones en la junta directiva inscrita o de cancelaciones por disolución de sindicato. También tenemos acerca de los funcionamientos de los sindicatos, los cuales vienen basados en lo que es la democracia de asamblea, la presentación de los miembros, el patrimonio sindical y cuotas, las obligaciones administrativas frente al Estado, el tripartismo instrumental y comisiones, y los medios de acción. La protección de la libertad sindical. La libertad sindical y su protección se encuentran establecidas en el artículo 95 de nuestra Constitución. Por lo tanto, vamos a mencionar los dos artículos más resaltantes, que es el 443 y el 448 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo. El artículo 443 es el que habla sobre los patronos no podrán imponer a las personas que solicitan trabajo como condición de su admisión
¿ok? Y el artículo 448 viene hablando sobre los miembros de un organismo sindical que no pueden ser excluidos sino por alguna de las siguientes causas: sobre malversación de fondos, negativa a dar cumplimiento a una determinación de la Asamblea General del Sindicato, bueno, siempre que el interesado haya conocido o haya debido conocer dicha decisión, la divulgación de las deliberaciones y decisiones que el sindicato haya dispuesto, y una conducta o que haya tenido una conducta inmoral acerca que vaya en contra de los intereses colectivos. La disolución y liquidación de los sindicatos. La disolución sindical puede ser acordada por las 2/3 partes de los miembros asistentes de la asamblea convocada exclusivamente para este objeto, tal como lo establece el literal D del artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, también podemos mencionar que el convenio 87 establece en el numeral 2 del artículo 3 que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho. La huelga. Ok, como la mayoría de las huelgas se realizan por los sindicatos durante la negociación colectiva, el objeto de la negociación colectiva es la obtención de un contrato, un acuerdo entre el sindicato y la empresa, que puede incluir una cláusula que prohíben las huelgas, penalizan a la unión y a los trabajadores si ellos salen, mientras que el contrato está en la fuerza. Este tema de la huelga es muy amplio, ¿sí? También podemos decir que es típicamente reservado como una amenaza de un último recurso durante las negociaciones entre la empresa y el sindicato, lo que puede ocurrir justo antes o mediante después del vencido. Muchísimas gracias por su atención.